Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las variables estadísticas, más que nada acerca de su clasificación para que las puedan identificar y trabajar con ellas de mejor manera. Bueno, primero hay que ver qué es una variable estadística para poderla identificar. Una variable estadística es un conjunto de valores sobre la que se realiza un estudio y sobre la que es posible hacer una medición en base a una cierta característica que debe de ser específica de la población. Estas pueden ser, por ejemplo, la edad, el peso, los ingresos, horas de sueño, el precio de un producto, cualquier cosa que sea de su interés a estudiar puede convertirse en una variable de estudio estadístico. Es importante conocer la variable que se está estudiando porque así es más sencilla trabajarla de manera adecuada. También se puede buscar una muestra de los datos y de esta manera se puede adecuar el tipo de muestreo correcto dependiendo de la variable sobre la que se vaya a trabajar, y también es más sencillo experimentar con ellas para conseguir los resultados que se desean, es decir, modificarlas con el fin de poder ver qué es lo que pasa y ver cuál es la mejor manera de obtener lo que nosotros queremos. Bueno, las clasificaciones de las variables aleatorias son dos. La primera es por su medición, y por su medición están las cualitativas primero, que son aquellas que expresan distintas cualidades o características y se les puede denominar como atributos o categorías. Esta a su vez se divide en tres, que es la ordinal, nominal y cualitativa dicotómica. La ordinal es aquella que puede tomar distintos valores siguiendo una escala, es decir, que se puede calificar en base a una escala de atributos, por ejemplo, en bueno, regular y malo, en frecuencia de veces que haces alguna actividad, podría ser siempre regular, nunca, casi nunca. También por ejemplo, en sabores, regular, bueno, delicioso. Cualquier tipo de escalas que se puedan hacer en base a atributos entra dentro de las variables cualitativas ordinales. Dentro de las cualitativas nominales son aquellas que son clasificadas o sus características vienen siendo sustantivos. Por ejemplo, los estados de un país, pues por ejemplo, dentro de estas estarían todos los nombres de los estados, nombres de animales, colores, equipos de algún deporte. Todas podrían ser cualitativas nominales. Y las dicotómicas son aquellas en las que nada más hay dos respuestas o solo dos categorías. Sí y no, hombre y mujer, eh, siempre y nunca. Cualquiera en la que solo lo dividas en dos respuestas, es decir, como una respuesta cerrada, todas esas pueden ser contadas como variables dicotómicas. Las cuantitativas, por otra parte, son aquellas que se clasifican según el número de valores que puede tomar la variable y se expresan mediante cantidades numéricas. Estas se dividen solo en dos, en discretas y continuas. Las discretas son aquellas que toman un valor determinado, es decir, números enteros. Por ejemplo, la edad, goles anotados, puntos anotados. El peso, si es que se toma nada más la cantidad cerrada en kilos, no se toman los decimales. Por ejemplo, en variables continuas, estas son aquellas que se puede adquirir cualquier valor numérico dentro de un rango. Por ejemplo, la estatura, el peso, pero incluyendo las cantidades decimales, ya sea en kilogramos, gramos, toneladas, no importa la unidad en la que se esté midiendo. Si se cuenta con decimales viene siendo continua, y si son intervalos cerrados vienen siendo discretas. El largo de una pieza, todas estas son continuas. Y también se pueden clasificar por su influencia, es decir, si son independientes o dependientes. Primero vamos a ver lo que es la independiente, porque de esta vamos a entender un poco más lo que viene siendo una variable dependiente. Una variable independiente es aquella que su valor no depende de otra variable o factor. En un diseño experimental a la variable independiente también se le llama de entrada o variable manipulada.
Esto es porque estas variables suelen ser modificadas al momento de experimentar con el fin de buscar diferentes resultados. Por ejemplo, si se quiere buscar cómo mejorar el rendimiento de la gasolina en un auto, pues como variables independientes podríamos tener todas aquellas cosas o factores que podemos modificar con el fin de cambiar y mejorar el rendimiento de la gasolina en un auto. Aquí como ejemplos pusimos lo que es el octanaje de la gasolina. Entre más octanaje o menos octanaje podemos ver diferentes resultados. Si utilizamos un aditivo, esa es otra variable. El tipo de aditivo que se utiliza, la cantidad de kilómetros recorridos, los años del tanque, todas esas pueden ser variables independientes. Y por otro lado, las dependientes son aquellas cuyos valores dependen de los que toma la otra variable. Aquí el investigador utiliza estas variables con el fin de encontrar alguna relación de ciertas variables sobre el objetivo de estudio, y dependen de valores o condiciones externas a ellas y se ven influidas cuando estos factores son modificados. Por ejemplo, si se estudia el tiempo de vida de un foco, es decir, su duración, pues la variable dependiente podría ser el tiempo de vida del foco, y esta variable va a depender de muchos factores, como puede ser la intensidad de la corriente, la resistencia de los componentes, la capacidad de resistencia eléctrica, el tamaño del foco, la cantidad de watts que soporta. Todos serían factores independientes que al modificarlos pues van a afectar el tiempo de vida del foco, que es nuestra variable dependiente. Por eso se llama así, porque va a depender de lo que nosotros hagamos o del estado de las otras variables y factores. Y bueno, por mi parte es todo por el día de hoy. Fue un video un poco más corto con el que pensamos resumir lo que son las dos lecciones. Esperamos si les sea de utilidad y nos vemos pronto.